Bien, en esta parte de la capacitación destinada a aquellos que están haciendo la diplomatura en higiene y seguridad industrial, nos vamos a abocar a uno de los temas que constan en la unidad que en estos momentos estamos repasando. Vamos a hacer hincapié en particular en lo que es psicoprevención de accidentes. Hemos visto hasta ahora todos los factores de riesgo psicosociales que afectan en el trabajo, que afectan a la calidad del trabajo y a la presentación de los mismos. Es entonces, en esta ocasión, en donde vamos a focalizar, como para ampliar un poco lo que hemos visto en el módulo, el tema primordial como un eje central de esta unidad, que es la psicoprevención de accidentes. Cuando hablamos de seguridad en el trabajo, algo que van a tener que hacer hincapié ustedes como alumnos cuando ya estén egresando, es que la seguridad del trabajo es una inversión permanente. Hay que verlo como eso, no como un gasto, sino como una inversión permanente. ¿Por qué? Porque las actualizaciones, en función de las demandas de los trabajos, van cambiando permanentemente. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que la seguridad del trabajo es una inversión permanente, una preocupación y una ocupación que se debe tener por los recursos humanos y una visión de futuro. Ahora bien, ¿cuál es el problema con el que nos vamos a afrontar y con el que nos vamos a encontrar al momento de desarrollar nuestras actividades? Los famosos impulsos autodestructivos. ¿Por qué son importantes tenerlos en cuenta? Porque en realidad es una constante que afecta a los trabajadores, a todos los trabajadores. Y esa realidad con la que se enfrentan a través del impulso autodestructivo, ¿qué logra? Logra que se atente contra la propia seguridad, contra la misma seguridad del trabajador y sobre todo se atenta contra su permanencia en el trabajo, porque si vemos que aquellos accidentes no son casuales, sino que son causales justamente por estos mismos impulsos autodestructivos, ¿qué va a terminar ocurriendo? Va a terminar afectando la permanencia en el trabajo del mismo trabajador, más allá de su integridad y su salud física. Ahora bien, estos famosos impulsos autodestructivos sobre los que nosotros debemos trabajar se manifiestan, digamos, más allá de poner en peligro la integridad física del trabajador y de sus compañeros, se manifiestan en acciones inseguras todo el tiempo. Es una constante de trabajo de todo el tiempo crear condiciones inseguras de trabajo que pueden derivar o no en accidentes. Entonces, ¿qué pasa? También se atenta contra las actitudes sociales que van en contra, obviamente, de las políticas de la empresa. ¿Por qué? Porque al trabajar con un impulso autodestructivo, creando permanentemente acciones inseguras con alguna consecuencia que pueda derivar en un accidente de trabajo, obviamente esto va a ir en contra de las políticas que tenga la empresa en particular relacionado con esto. Es allí donde nosotros, donde ustedes, como egresados y encargados de la seguridad industrial de ese lugar en puntual, tienen que ocupar un rol importante, más allá de preventista, de prevenir, de mirar hacia el después, justamente primero como educadores para tratar de canalizar esos impulsos autodestructivos, ver por qué ocurren, si son creados dentro de la empresa y dentro del trabajo o no. ¿Para qué? Para que en realidad como educadores tratemos de ver cómo esas acciones inseguras pueden transformarse en accidentes y capacitar permanentemente a la gente para que esto no ocurra. No solamente al trabajador que nosotros veamos que tiene este tipo de impulsos, sino a sus compañeros también. Entonces, significativamente nuestro rol como encargados de la seguridad industrial tiene que ser, aparte de prevenir, de ser proactivos para lo que son accidentes laborales, fundamentalmente y todo el tiempo el rol de educador, hacer mucho hincapié en el rol de educador. ¿Por qué? Porque eso nos va a poner como líderes frente a los demás trabajadores y en la gestión en particular que uno esté realizando. Cuando vemos los principios fundamentales de la psicoprevención de accidentes, tenemos que tener en cuenta que los principios fundamentales son los siguientes. Hay tres que ustedes los pueden encontrar en el módulo, pero que aquí los van a encontrar ampliados. El primer principio fundamental que dice: muchas desgracias, llámense accidentes, acción insegura, fíjense que estamos haciendo un paralelo y estamos hablando de acciones inseguras.
no de condiciones inseguras, porque estamos suponiendo que nosotros, como encargados de la seguridad, ya la hemos contenido, la hemos tratado de evitar, de subsanar. Entonces nos queda el tema de la acción insegura con un previsible accidente laboral en función de esta psicoprevención. Entonces, muchas desgracias suceden por la reacción psicológica de las personas. Por eso hablamos de psicoprevención, más que por el evento que inicialmente produjo dicha emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos accidentes, más allá de la acción que los haya provocado, en realidad son reacciones psicológicas propias de los trabajadores que crean las condiciones para que esto ocurra. El segundo principio fundamental dice que pretendemos lograr, obviamente, todo el tiempo buenos resultados. Ahora, sin embargo, como trabajadores, tenemos una actitud de indiferencia frente al peligro, hecho que facilita la ocurrencia de accidentes. ¿Qué quiere decir? Que normalmente tratamos de hacer las cosas bien, de que nuestras acciones se vean en resultados, en logros, que seamos felicitados por esto, pero estamos indiferentes frente a situaciones, a hechos y a acciones que signifiquen algún peligro, y al ser indiferentes ante esto, hacemos que la ocurrencia de accidentes tienda a aumentar. Y por último, siguiendo el tema de los principios fundamentales, el último principio fundamental de la psicoprevención dice: se ha demostrado que la casi totalidad de los accidentes que ocurren es por fallas humanas y no de equipo. Entonces, estamos hablando de psicoprevención. ¿Qué hablábamos al principio? Hablábamos de impulsos autodestructivos. Eso está sumamente relacionado en el último principio fundamental, que dice que se ha demostrado que la casi totalidad de los accidentes laborales ocurren por fallas humanas. Siguiendo entonces, nos vamos a encontrar con detalle lo que es la psicoprevención. La psicoprevención nos dice que son técnicas de trabajo, ahí es donde nosotros, por eso la manejamos a diferencia del psicólogo, ¿sí?, que debería orientar hacia otras cuestiones para tratar de revertir esto. Nosotros, como encargados de la higiene y seguridad industrial, tenemos que trabajar con técnicas orientadas hacia la modificación de patrones de comportamiento con el fin de reducir accidentes. Cuando hablamos de psicoprevención, como una rama derivada de la prevención de accidentes, hablamos de que debemos trabajar con técnicas que tiendan a modificar ese comportamiento autodestructivo o de indiferencia de un trabajador. ¿Para qué? Con el fin de reducir accidentes, con el fin de que no ocurran, al menos por fallas humanas. Siguiendo entonces con la psicoprevención, vamos a ver que justamente ¿qué se busca? Se busca el cambio de actitud del trabajador frente a las distintas situaciones con las que se enfrenta diariamente en su puesto de trabajo. En un momento donde el anicismo, o sea, el ahí, el aquí y ahora, y el relativismo de los valores es muy grande. ¿Qué quiere decir? Este problema, como no es mío, no me interesa. ¿Qué pasa? La prevención de riesgo también se ve afectada, justamente porque cada uno está inmerso, inserto en su lugar de trabajo, en lo que ocurre dentro de su puesto de trabajo, no importa lo que ocurra al otro. Entonces, la prevención de riesgo, ¿por qué se ve afectada? Se ve afectada justamente por eso, por el ensimismamiento que hay, y por lo tanto, ¿qué pasa? El cambio de actitud sobre el que debemos trabajar, sobre el que debemos profundizar, debe ser fundamental y continuo, o sea, trabajarlo todo el tiempo, porque estos mismos impulsos pueden en algún momento, y con alguna capacitación fuerte, continuidad, desaparecer, pero siempre está el riesgo latente de que vuelvan a ocurrir en cualquier momento. Fíjense, un ejemplo muy claro. Estamos dando una capacitación y le decimos a un operario: no introducir la mano cuando tengo un equipo que está en movimiento o en funcionamiento. ¿Entendieron? ¿Qué dije? No introducir la mano con un equipo en movimiento. Repetimos en la capacitación. ¿Qué es lo que dije que no debo meter la mano? ¿Cuándo? Cuando la máquina está en movimiento. Bien, lo hablamos, lo capacitamos, vamos al puesto de trabajo, lo recordamos. ¿Qué pasa? Va el trabajador, va a su puesto de trabajo, está con su equipo, con su máquina, que hace años que trabaja con esa máquina, y de golpe ve una pelusa dando vuelta, un escoria, una basura que ha quedado,
y la trata de sacar, no puede, sopla, no sale. Entonces es un segundo, si la máquina hace 20 años que la manejo, meto la mano. En conclusión, ¿qué termina ocurriendo? La basura se va y los dedos quedan. Aunque parece hasta con risa el ejemplo, es una cuestión que normalmente y permanentemente ocurre. ¿Por qué? La indiferencia hacia las situaciones que ponen en riesgo su estructura física y también la de sus compañeros. Esto es permanente, más allá de las capacitaciones. Estuvimos capacitando, no introducir la mano, cuando esté el equipo en funcionamiento, pusimos el cartel de identificación, pero la distracción o la indiferencia es un segundo para que ocurran justamente este tipo de accidentes sobre los que trabajamos a diario. Este ejemplo lo pueden encontrar también en el módulo. En definitiva, cuando tratamos de hacer psicoprevención o de psicoprevenir, ¿qué tenemos que hacer? Fundamentalmente, lograr todo el tiempo pensamiento positivo, ¿sí? O sea, yo puedo más, yo lo puedo lograr, yo lo voy a hacer, no me voy a equivocar, estoy permanentemente consciente sobre qué estoy trabajando, del entorno que me rodea. Entonces, el pensamiento positivo, primera técnica entre aquellas que son orientadas a prevenir accidentes. ¿Por qué el pensamiento positivo? Porque pretende que tomemos conciencia permanente todo el tiempo de nuestra seguridad, de nuestra propia seguridad, por lo menos en un principio. Ahora, entonces, ¿qué hay que hacer? Una previa revisión mental de lo que estamos haciendo y de lo que debemos hacer todo el tiempo, por más que sea ¿Qué pasa? Por ahí la costumbre y el tiempo hace que nos vayamos como acostumbrando, que no le prestemos atención, que nos dejemos estar, que nos distraigamos mentalmente. Entonces, por eso se pide, como una técnica de psicoprevención, previa revisión mental de lo que debemos hacer y lo que estamos haciendo. Junto con, en algunos casos puede servir, con el estudio del trabajo realizado en voz alta, como para autorrepetirse qué debemos hacer y qué tendremos que hacer. Hay que preguntarse dónde podría estar lo inseguro todo el tiempo, para estar bien conscientes. ¿Dónde podría estar lo inseguro en lo que estamos haciendo? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos como una alarma interna que nos va a alertar permanentemente para poder identificar de inmediato un riesgo. Permanentemente tenemos que hacer esta revisión mental. Ahora, esto parece fácil, es una técnica que nosotros como encargados de la seguridad industrial debemos hacer. Ahora, ¿por qué no se hace? Esa es la cuestión fundamental. Si es una técnica relativamente sencilla, ¿por qué no se hace con todos los beneficios que se podría lograr desde el punto de vista del trabajador? ¿Por qué? Porque volvemos para atrás como una defensa que tiene el propio cuerpo, el propio organismo. ¿Qué hacemos? Tratamos de aislarnos del peligro, ¿sí? Porque la mente humana rechaza o tiende a eliminar todo aquello que es negativo. Automáticamente, lo que sea amenazante, lo que no vaya en contra de lo que nos hace sentir bien, la mente humana tiende a rechazarlo, a eliminarlo, a sacarlo del contexto cerebral para no tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si aceptamos que vamos a tener un matafuego o un extintor de incendios en nuestra oficina o en nuestro puesto de trabajo, en nuestro ámbito laboral más cercano, la mente directamente empieza como a aceptar o piensa que acepta que en algún momento lo podemos usar, porque lo tenemos. Quiere decir que si está ahí es porque en algún momento lo podemos usar. ¿Qué quiere decir? Que estamos expuestos a algún peligro, por ejemplo, de incendio que podría ocurrir. Esto resulta totalmente amenazante, entonces nos genera angustia. Entonces, por eso tiende a rechazarlo. El solo hecho de decir, tengo un matafuego en mi área de trabajo, quiere decir que estoy expuesto a un peligro. Sí, por eso esa revisión mental, para saber qué estoy haciendo y qué debemos hacer. Como una defensa, que por mala que sea, en este caso no deja de ser defensa, negamos los peligros. Entonces, inconscientemente, eliminamos los riesgos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, sacamos la posibilidad, la dejamos totalmente, descalificamos la posibilidad de tener un extintor o un matafuegos cerca nuestro, porque con el argumento de que nunca se necesitó, o bien de que va a quedar feo. Entonces, ¿qué se hace? Ponemos una planta en su lugar, porque de esa forma nuestra mente aleja la posibilidad del peligro, aunque el riesgo sigue estando.
Eso es, por ejemplo, el tema de psicoprevención. Entonces, dijimos que la psicoprevención son técnicas orientadas a lograr cambios de actitud en el trabajador para de esta manera tratar de prevenir accidentes. Ahora bien, el primer paso para la psicoprevención de accidentes es tomar conciencia de los riesgos y luego comprometerse a evitarlos. Muchas gracias.